¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a la hora que vean este programa. El día de hoy tenemos algo muy interesante. Vamos a entrar a ver los profetas. Estamos en el Antiguo Testamento. Es un tema muy largo porque son muchos profetas, muy lleno de profecías que a veces no sabemos qué realmente se está profetizando, pero hay otras que son muy precisas. Los que ya leímos el Nuevo Testamento, vamos a ver profecías que se refieren precisamente a hechos que van a ocurrir en el Nuevo Testamento. Los vamos a ver. Antes de empezar, pues vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo me inspire, a ustedes también, a todos los que vean este programa. Les voy a compartir la oración, permítanme. Aquí está ya. Nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de empezar, los profetas, ¿verdad? Les voy a poner la Biblia también, la Biblia de Jerusalén, y van ustedes a ver algo muy interesante. En la Biblia de Jerusalén, que se conoce también como una Biblia de estudio, porque a diferencia de otras Biblias, esta tiene muchas páginas que al estarlas leyendo nosotros, pues aprendemos, ¿verdad? Nos enteramos de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí donde dice profetas, va a haber una introducción sobre quiénes son los profetas y cuál es el papel de los profetas. Recuérdense que Dios se ha comunicado, como decimos, se ha descubierto ante nosotros, ¿verdad? Primero a través de los profetas y después a través de su Hijo Jesús. Así dice la carta a los hebreos, ¿verdad? Dios se ha comunicado con su pueblo en la antigüedad por los profetas y ahora en estos tiempos, que son los últimos, dice, a través de su Hijo. Entonces aquí vamos a ver, como es Biblia de estudio, algunos párrafos. No vamos a leer toda la introducción, que es sumamente larga. He entresacado algunos párrafos que nos van a enseñar quiénes son los profetas y cuál es el papel de los profetas. Luego vamos a ver que hay muchísimos profetas. Son 14, 4 más 12. Perdóname. Los profetas se pueden dividir en un grupo de 4, que son los profetas mayores, y se llaman mayores porque, no porque sean los más importantes, sino porque sus escritos son los más largos. Y luego los 12 menores, no porque lo que profetizaron sea de menor importancia, sino porque sus escritos son muy pequeños. Entonces, el total de los son 16, el total de los profetas son 16. Y son 17 si incluimos un profeta que se llama Baruch, que era de alguna forma secretario de otro de los profetas, ¿verdad? Pero vamos a considerar que hay 16 profetas. 4 mayores, que son los escritos más extensos, y 12 menores, cuyos escritos son más pequeños, ¿sí? Y también hay otra división, lo vamos a ver más adelante. Los que son antes del exilio, los que son en el exilio y los que son después del exilio. ¿De qué exilio estamos hablando? Recuerden que
los de Babilonia invadieron Jerusalén, ¿verdad? Y al invadir Jerusalén, pues se llevaron a todos los más importantes. Hubo dos exilios realmente. Uno primero, donde se llevaron a la gente más importante solamente, y otro después, que ya es el definitivo, que se llevaron a todos. Ese exilio babilónico fue en el año 586 antes de Cristo. Entonces hay profetas de antes del exilio, los profetas que profetizaron mientras el pueblo estaba exiliado en Babilonia, y luego los de post exilio, los que profetizaron cuando ya el pueblo había regresado de nuevo a Jerusalén. Entonces todo eso lo vamos a ver. ¿Qué nos dice este libro de esta introducción? Nos dice, permítame, vamos, creo que aquí, déjeme ver si aquí está. Aquí está. Lo más lo vamos a leerlo subrayado, porque sí es muy largo todo. El profeta es un mensajero y un intérprete de la palabra divina. Así lo expresan claramente los dos pasajes paralelos del Éxodo. Aarón, que dice, Aarón será el intérprete de Moisés como si fuera su boca y como si Moisés fuera el Dios que le inspira. Fíjense que dice Dios con minúscula, o sea, quiere ser el maestro que le inspira. Moisés será un Dios, también con minúscula, para Faraón, y Aarón será su profeta. ¿Sí? Dice también, con lo cual rima el dicho de Yahvé a Jeremías, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Los profetas tienen conciencia del origen divino de su mensaje, eso es muy importante. Los profetas, vamos a revisar tantito, el profeta es un mensajero y un intérprete de la palabra divina. Pero los profetas, aquí dice, tienen conciencia del origen divino de su mensaje. Lo presentan diciendo así. Así muchas profecías así lo dicen. Así habla Yahvé, palabra de Yahvé, o bien oráculo de Yahvé. Tienen conciencia, de que lo que están hablando, lo están hablando porque Dios les ordena hacerlo. Bueno, vamos a brincarnos un poquito. Aquí, el mensaje divino puede llegar al profeta de muchas maneras. O sea, ¿cómo Dios hace para que el profeta hable en nombre suyo? Dice, el mensaje divino puede llegar al profeta de muchas maneras. Una visión, les llegan visiones, ¿sí? Y acá hay ejemplo de visiones, ¿verdad? Dice, por audición, o sea, oye una voz, dice, pero la mayor parte o la mayor de las veces por una inspiración interior. O sea, puede que vea algo, puede que oiga algo, o simplemente tiene una inspiración, ¿verdad? Y esa inspiración lo hace hablar, ¿sí? Luego dice, el profeta transmite el mensaje recibido en forma igualmente variada. O sea, una vez que una persona tiene un profeta tiene una visión que Dios le da, oye unas palabras que Dios le habla, o tiene una inspiración, eso que recibe de Dios, dice aquí, el profeta transmite el mensaje recibido en formas igualmente variadas. En fragmentos líricos o relatos en prosa, en parábolas o abiertamente, en el estilo sobrio de los oráculos o también utilizando formas literarias. Ya cada uno de los profetas encontrará la forma de transmitir el mensaje, de acuerdo a su preparación, de acuerdo a su sensibilidad, pero el mensaje lo tiene que dar a conocer. A veces oralmente, yendo ante un rey y decirle, Yahvé habla y dice, o Yahvé me manda a decirte, o sea, oralmente, otras veces se pone a escribir, ¿verdad? Otras veces simplemente predica y en su predicación dice, Dios nos dice que nos arrepintamos, etcétera. ¿Sí? Aquí lo dice, esta variedad en la recepción y expresión del mensaje depende en gran parte del temperamento personal y las dotes naturales de cada profeta. O sea, allí cada profeta de alguna forma encontró, ¿verdad? Bueno, vamos a ver.
El mensaje de un profeta atañe al presente y al futuro, eso es muy importante, ¿sí? Muchas veces una profecía es de algo que va a suceder ahorita, pero que también va a suceder siglos después, ¿sí? La destrucción de Jerusalén está hablando, pero también se está refiriendo a la destrucción del fin del mundo. Eso se conoce, ya hemos platicado, del tipo y el antitipo. El tipo es algo que va a suceder relativamente pronto y el antitipo es algo que va a suceder muy lejano, ¿verdad? Pero que está incluido en la misma profecía o predicción. Déjenme ver qué otra cosa les puedo decir, porque es muy largo esto. Ok. ¿Cómo saber que el mensaje procede verdaderamente de Yahvé? Pues sí, porque habrá muchos que se digan profetas sin serlo, ¿verdad? Y dice aquí, ¿cómo distinguir la verdadera profecía? Hay dos criterios según la Biblia. Uno es el cumplimiento de la profecía. Si profetizan algo y no sucede, pues es falso eso, ¿verdad? Pero también dice sobre todo con la conformidad de la enseñanza con la doctrina ya vista. O sea, una profecía no puede ir en contra de lo que Yahvé ha revelado de sí mismo, ¿verdad? No puede una persona a profetizar diciendo una barbaridad que va en contra de lo que Yahvé Dios les ha venido diciendo a través de los siglos. No puede llegar a profetizar algo que vaya en contra con eso o que no esté de acuerdo con eso. El profeta es un hombre que tiene una experiencia inmediata de Dios, que ha recibido la revelación de su santidad, de la santidad de Dios y de sus deseos, que juzga el presente y ve el futuro a la luz de Dios y que es enviado por Dios para recordar a los hombres sus exigencias y llevarlo por la senda de la obediencia y del amor. Esos son los profetas. A ver si hay alguna otra cosa interesante. Aquí está. Bueno, todo está muy interesante, está en la Biblia de Jerusalén. Si ustedes tienen la manera y el gusto de leerlo, van a encontrar cosas muy interesantes que van a explicarles muchas cosas, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita el primero de los profetas, bueno, antes de ver el primero de los profetas, que es el profeta Isaías, les voy a comentar algo que ahorita vamos a ver, permítanme. Está larguísimo, se aprenden muchas cosas. Déjenme salirme mejor de aquí. Miren, aquí en la Biblia de Jerusalén, aquí dice los profetas, y está introducción, y aquí están todos los profetas, y empiezan los cuatro más extensos, o sea, lo que le llaman los profetas mayores. Vuelvo a insistir, mayores porque sus escritos son los más extensos, que son estos que están aquí. Isaías, Jeremías, Ezequías y Daniel. Y se pone aquí también Baruch. Si tomamos en cuenta Baruch, ya entonces habrá 13 profetas. Lo que pasa es que este Baruch era el secretario de Jeremías. Y él escribió algo por su parte, pero realmente está pegado a Jeremías. Ezequiel, Daniel, Oseas, aquí están todos. ¿En cuál voy? Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que es el último de los profetas. Aunque Jesús dijo que Juan el Bautista también era el último de los profetas. Habría que agregarlo a la lista, pero Juan el Bautista no escribió nada, ¿verdad? Ahora, hay que recordar que aparte de estos 16 o 17 profetas, hay algunos profetas que ya los vimos, pero que no tienen su propio libro, ¿sí? Por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes, por aquí lo apunté. Permítanme. ¿Se acuerdan del profeta Samuel?
aquí no hay un libro del profeta Samuel, pero ya vimos el profeta Samuel. El profeta Samuel, déjenme recordarles, el profeta Samuel fue el que era niño chiquito, su mamá lo lleva y se lo entrega al sacerdote Elí, y luego él oye la voz de Dios y se convierte en un profeta de Dios. Por ejemplo, los israelitas piden un rey y él, oyendo a Yahvé Dios que le ordena que le busque un rey, buscan y el primer rey es Saúl, luego viene el rey David. Todo eso sucede, son el profeta Samuel, y está en el libro de Samuel, el primero y segundo de Samuel. Luego él no tiene libro, sino que todos sus dichos y hechos están en el libro de Samuel, pero el libro de Samuel es el libro que se refiere a Saúl y al rey David. Sí, bueno. Luego viene otro profeta que ya vimos, Elías. Ese está en el libro primero de Reyes y segundo de Reyes. Acuérdense aquello del que se acaba, hay una sequía muy fuerte y que la viuda es Serepta, que tiene prepárame un pan, y dice, lo voy a preparar, pero voy a morir. Y dice, no, nunca se te va a acabar el aceite ni la harina, ¿verdad? Ese milagro lo vimos en el libro de Reyes, y también ahí se ve cómo asciende al cielo Elías en un carruaje de fuego, ¿verdad? Luego viene también en el libro también de los Reyes otro profeta, Eliseo, que es el discípulo de Elías, ¿verdad? Que él, entre otras cosas, pues, él, ¿cómo le dirían? Había un guerrero sirio que tenía lepra y le ordena, métete al agua del río Jordán 7 veces y quedarás limpio. Ese es el profeta Eliseo. Entonces, esos profetas, Samuel, Elías y Eliseo, ya los vimos en los libros, vuelvo a decir, Samuel 1 y 2 y Reyes 1 y 2. Entonces, eso ya no los vamos a ver. Vamos a ver los que tienen su propio libro, y el primero que tiene su propio libro aquí es Isaías, y está acomodado como les dije, del tamaño mayor al menor. Pero también hay otra clasificación, como les decía, los que son antes del exilio y los que son durante el exilio y los que son después del exilio. Déjenme aquí decirles, aquí tomen nota. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Oseas, que está por acá, Amós, Miqueas, Sofonías, Jonás, Nahum y Abacún son de preexilio. Recuerden que el último exilio de los judíos que se los llevan a Babilonia fue en el 586 a.C. Entonces, los preexilios son profetas que profetizaron antes del 586. Y básicamente mucha de su función fue en advertir, cuidado, 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 arrepiéntanse. Luego hubo otros profetas que durante el exilio estuvieron profetizando allá en Babilonia. El exilio, pues entonces fue del 586 al 593, hubo 40 y tantos años de exilio, y ahí hubo 3 profetas, Ezequiel, Daniel y Baruch. Hay una aclaración especialmente para Isaías, que resulta que Isaías hay 3 Isaías. Todos los libros se llaman Isaías, pero están perfectamente definidos que son 3 etapas. Una parte de Isaías fue antes del exilio, o sea, preexilio, otra fue durante el exilio y otra fue post-exilio. Y como no pudo haber vivido tanto tiempo un profeta, se cree que entonces son 3 profetas, pero que cuando se hizo el libro de Isaías los juntaron. Pero vamos a ver claramente que son tres escritos diferentes atribuidos a Elías. Es el único profeta que abarca el el durante y el post-exilio. Luego viene el post-exilio, Ageo, Zacarías, Malaquías, Joel y Abías. Entonces, esos son para el después, ya cuando regresan los judíos a Jerusalén, básicamente. Bueno,
Vamos a empezar, entonces les decía, con Elías, con el primer libro de Elías. Vamos a ponerlo aquí, Elías. Primera parte del libro de Elías, fíjese cómo dice, déjenme quitar esto de aquí, primera parte, o sea, el que fue antes del exilio. ¿Qué profecías hizo Isaías antes del exilio? ¿Sí? Luego viene el libro de la consolación de Israel, que es lo que sucede durante el exilio. ¿Sí? Y luego al final viene la tercera parte, que es lo que sucede post-exilio. Ahorita vamos a concretarnos a ver esta primera parte del libro. ¿Sí? Y vamos a también a encontrar las profecías, las más conocidas, que ustedes ya lo han oído muchas veces. Salen de aquí de Isaías, antes del exilio. Primera parte del libro de Isaías, aquí empieza. Y vamos a irnos al capítulo 1, del 1 al 28. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y Jerusalén en los tiempos de Osías, Jotán, Ahax y Ezequías, reyes de Judá. O sea, Isaías le tocó a varios reyes, porque mataban al rey o el rey moría por alguna otra causa, pero el profeta seguía. Por eso se cree que hay 3 libros de Isaías, porque el tiempo que duró es demasiado, ¿verdad? Entonces aquí dice, en este tiempo acuérdense de lo que les dije, ¿cuál era la función del profeta pre-exilio? Advertirle y decirle a los judíos, arrepiéntanse porque si no va a enviar un castigo Dios, ya ve Dios. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Oíd cielos, escucha tierra, que habla Yahvé, hijos crié y saqué adelante, pero se rebelaron contra mí. Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Está hablando del pueblo judío. Aquí lo dice, contra el pueblo ingrato. Los vamos a castigar, dice. Pero Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Hay gente pecadora, pueblo tarado de culpa, raza de malvados, hijos de perdición. Han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, le han dado la espalda. ¿Dónde golpearos ya, rebeldes contumaces? La cabeza toda está enferma, todo el corazón debilitado. De la planta del pie a la cabeza no queda en él cosa sana. Ya, o sea que ya ha castigado muchas veces a ese pueblo. Golpes, magulladuras, heridas frescas, ni cerradas ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades calcinadas, vuestros campos ante vosotros se los comen los extranjeros. Recuerden que habían llegado antes de Babilonia, vinieron los de Nínive, los del pueblo del norte, los asirios. Todo ha quedado en desolación como devastación de extranjeros. Ha quedado la hija de Sión igual que el cobertizo en viña, como albergue en pepinar, como ciudad citada. Dice, de no habernos dejado Yahvé Sebaot un residuo minúsculo, seríamos como Sodoma, parecidos a Gomorra. O sea que quedó siempre que Dios nos dejaba un minúsculo residuo. No todos iban al destierro, no todos morían en la guerra, siempre quedaba un minúsculo residuo que hacía que volviera el pueblo a germinar. Dice, escucha la palabra de Yahvé, regidores de Sodoma, oí la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, se burla de este pueblo Dios diciéndoles, ustedes son como Sodoma y Gomorra, igual de pecadores. A mí que vuestros sacrificios, dice Yahvé, harto estoy de holocaustos de carneros, de cebo de cebones. No me agrada la sangre de novillos, de corderos y machos cabríos. Cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién ha solicitado de vosotros que andéis pateando mis atrios? O sea, no quería ya a ese pueblo ya no le agradaban los sacrificios que hacía. Ya lo había castigado y aún así no cambiaba. No traigáis más oblaciones vanas, su cremación me resulta detestable. Novilunio, sábado, convocatoria, no tolero falsas solemnidades. Vuestros novilunios y solemnidades aborrezco de corazón.
me han resultado un gravamen que intento en vano llevar. Cuando extendéis vuestras manos, me tapo los ojos para no veros. Aunque menudéis la plegaria, no pienso oírla. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos, apartar vuestras fechorías de mi vista. Desistid de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Buscad lo que es justo. Reconoced los derechos del oprimido. Haced justicia al huérfano. Abogad por la viuda. Vamos a discutir esto, dice Yahvé. Aunque fueren vuestros pecados rojos como la grana, como nieve blanquearán. Está dispuesto Dios a perdonarlos, y así rojeasen como el carmesí, como la lana quedarán. Si aceptáis obedecer lo bueno de la tierra, comeréis, pero si rehusáis y os oponéis por la espada, seréis devorados. O sea, le está advirtiendo. Ha hablado la boca de Yahvé. ¿Cómo se ha prostituido la que fue Villa Leal, o sea, Jerusalén? Sión rebosaba equidad, la justicia se albergaba en ella, pero ahora la habitan asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria, tu bebida se ha aguado, tus jefes son sediciosos, aliados con bandidos. Todos son amigos de todos son amigos de sobornos y van tras los regalos. No hacen justicia al huérfano, ni se ocupan del pleito de la viuda. Por eso, oráculo del Señor Yahvé Sebaot. Yahvé Sebaot quiere decir Señor de los ejércitos, Sebaot, el fuerte de Israel. Voy a desquitarme de mis contrarios, voy a vengarme de mis enemigos. Volveré mi mano contra ti y purificaré al crisol tu escoria hasta quitar toda tu ganga. Haré volver a tus jueces como antaño y a tus consejeros como al principio, tras lo cual te llamarán ciudad de justicia, Jerusalén. Rescataré a Sión con la equidad y sus cautivos haciendo justicia. Pero rebeldes y pecadores serán quebrantados a una. Los desertores de Yahvé desaparecerán. O sea, está diciendo, yo los he venido castigando, los voy a volver a castigar, ¿sí? Y voy a cambiar. Va a haber nuevos jueces, dice aquí, como antaño. O sea, ya no habrá reyes, habrá jueces, dice, y consejeros como al principio. O sea, como era antes de los reyes, ¿sí? Rescataré a Sión con la equidad. Sión es el monte donde está Jerusalén. Y sus cautivos haciendo justicia. O sea, los he castigado, los voy a volver a castigar porque son rebeldes. Son las advertencias que hace el profeta contra los habitantes, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora al 2. Okay. Una vez de que haya esa advertencia de que va a haber un castigo y que va a haber cambios, dice aquí, visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y Jerusalén. Entonces viene otra visión, ¿sí? O sea, aquí el profeta recibe una visión y luego la transmite. Sucederá en días futuros, el monte de la casa de Yahvé se afianzará en la cima de los montes, se alzará por encima de las colinas, confluirán a él todas las naciones. O sea, está hablando de después del castigo y después de este cambio que va a haber una paz perpetua, dice aquí. Y dice así, acudirán pueblos numerosos y dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Yahvé. Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos, forjarán, este es muy conocido esto, forjarán de sus espadas asadones y de sus lanzas podaderas. O sea, habrá paz. Después del castigo habrá paz. No levantará la espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra. Adelante, casa de Jacob, caminemos a la luz de Yahvé. O sea, por un lado, en el primer capítulo, pues les va a haber castigo, porque los voy a castigar. Y en la segunda dice, después de eso vendrá una paz perpetua.
Pero continuamente el pueblo se rebelaba y oían una profecía, se componía en un tiempecito y volvían a caer en sus mismos errores. Entonces vamos a ver qué pasa ahora en el 3. El Señor, anarquía en Jerusalén. Aquí está hablando de nuevo, Jerusalén está tan mal. El Señor Yahvé Sebaot va a privar a Jerusalén y a Judá de todo sustento y apoyo. Dice, de todo sustento de pan y todo sustento de agua. O sea, los van a acercar. No va a haber alimento ni agua. Dice aquí, el Señor Yahvé Sebaot va a privar a Jerusalén y a Judá de todo sustento y apoyo, de valientes y guerreros, de jueces y profetas, de agures y ancianos, de jefes de escuadra y nobles, de consejeros y hábiles artesanos, de expertos en encantamiento. Les daré jovenzuelos por jefes. O sea, les va a dar unos jefes malos. Dice aquí, les daré jovenzuelos por jefes, los dominarán mozalbetes. Todos querrán imponerse, este sobre aquel y aquel sobre su compañero. El joven se volverá contra el anciano y el plebeyo contra el hombre de peso. Un hombre agarrará a su hermano, al de su mismo apellido, diciéndole, túnica gastas, príncipe nuestro seas, toma a tu cargo esta ruina. Pero el otro dirá, aquel día no pienso ser vuestro médico, en mi casa no hay pan ni túnica, no me pongáis por jefe del pueblo. Se tambalea Jerusalén, Judá se derrumba, sus palabras y fechorías van contra Yahvé, se rebelan contra su majestad. Sus favoritismos les denuncian, manifiestan sin ocultar sus pecados. Hay de aquellos reos de su propio mal. Decida el justo que le irá bien, que comerá el fruto de sus acciones. Ay del malvado, que mal le irá, recibirá la paga de sus acciones. A mi pueblo le oprime un mozalbete, un rey que era un chamaco. Mujeres lo dominan, pueblo mío, tus regidores vacilan y tus derroteros confunden. Yahvé se levanta para pleitear, está en pie para juzgar a los pueblos. Yahvé viene a juzgar a los ancianos y jefes de su pueblo. Vosotros habéis depredado la viña, en vuestras casas se oculta el despojo de los pobres, pero ¿qué os importa? Machacáis a mi pueblo y moléis el rostro de los pobres. Oráculo del Señor Yahvé Sebaot. Dice Yahvé, por ser altivas las mujeres de Sión, por andar con el cuello estirado, haciendo guiños con los ojos, por caminar a pasitos menudos, haciendo sonar las ajorcas de sus pies. Rapará el Señor el cogote de las mujeres de Sión. Yahvé destapará su desnudez. Aquel día quitará el Señor el adorno de las ajorcas, los solecillos y las lunetas, los aljofares, las lentejuelas y los cascabeles, los peinados, las cadenillas en los pies, los ceñidores, los pomos de olor y los amuletos, los anillos y aretes de nariz, los vestidos preciosos, los mantos, los chales, los bolsos, los espejos, las ropas finas, los turbantes y las mantillas. Por debajo del bálsamo habrá hedor, por debajo de la faja, soga, por debajo de la peluca, calvicie, por debajo del traje, arpillera, por debajo de la hermosura, vergüenza. Entonces aquí está diciéndole que va a castigar también a los hombres y a las mujeres. ¿Sí? Viene uno muy interesante, el 4 del 2 al 6. Aquel día el germen de Yahvé será magnífico y glorioso, y el fruto de la tierra será la prez y el ornato de los supervivientes de Israel. Los que queden en Sión, el resto de Jerusalén, serán llamados santos. Siempre hay esto, que no todos mueren, no todos son desterrados, queda un pequeño resto. Y aquí habla que eso, precisamente, dice que vendrá un día, después del destierro y después de todos los males, y quedará, dice aquí, los que queden en Sión, el resto de Jerusalén, serán llamados santos. Todos serán inscritos para la vida en Jerusalén.
Cuando el Señor haya lavado las inmundicias de las hijas de Sión, cuando haya por fin limpiado las manchas de sangre de Jerusalén con un viento justiciero y un viento desolador, creará entonces Yahvé en todo lo que es el monte de Sión, o está Jerusalén, y en todo lugar de asamblea, una nube durante el día y un humo un brillante con un brillo de fuego para iluminar la noche, como era en el desierto cuando iban a la tierra prometida. Y por encima la gloria de Yahvé será como toldo y tienda, para sombra contra el calor diurno, para servir de abrigo y reparo, contra el aguacero y la lluvia. O sea, volverá a estar Yahvé Dios con ellos, con ese pequeño resto que quede después de que Jerusalén sea devastada. Y aquí hay una que también lo conocemos porque se parece mucho a una predicación, a una parábola que dio Jesús. Hablaba de la viña y los viñadores. Aquí se parece mucho. Y esto se está refiriendo a Israel, a Jerusalén, a los judíos. Les vuelvo a hacer la explicación. Se llamaba pueblo de Israel hasta el destierro en el año 586 antes de Cristo. Se los llevan a Babilonia y como los que regresan son casi todos de la tribu de Judá, entonces se les empieza a llamar judíos. Entonces, antes del destierro, el pueblo de Israel; después del destierro, cuando regresan, el pueblo judío. Digo porque así se usan los términos, estos, si no nos confundamos. Lo que pasa es que a veces habla aquí de judíos, se está refiriendo a los que habitan alrededor de Jerusalén, y en Jerusalén, que es la tribu de Judá. Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil otero. La cavó y despedregó, y la plantó de cepa exquisita. Edificó en medio una torre y excavó en ella un lagar, donde se hace el vino, y esperó que diese uvas. Pero solo dio agraces, o sea, agrias. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más puedo hacer por mi viña que no se lo haya hecho yo? Yo esperaba que diese uvas. ¿Por qué ha dado agraces? Pues ahora os haré saber lo que pienso hacer con mi viña: derribar su seto y que sirva de pasto; romperé su cerca y que sea pisoteada. Haré de ella un erial donde nadie puede ni escarde. Crecerá la zarza y el espino, y además prohibiré a las nubes que derramen lluvia sobre ella. Y fíjense quién es esa viña. Pues la viña de Yahvé Sabaoth es la casa de Israel y los hombres de Judá. O sea, todo el pueblo de Israel y también los que están en Jerusalén, los hombres de Judá. Dice, pues la viña de Yahvé Sabaoth es la casa de Israel y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia, pero brotó iniquidad. Esperaba de ellos honradez, pero se oyeron alaridos. Las maldiciones, ¿verdad? Bueno, ahí empieza a hablar de una serie de maldiciones, pero me recuerda mucho una parábola de Jesús, ¿verdad? Que hablaba igual la viña, que matan al dueño de la viña y que, pues, ¿qué va a hacer Jesús? O que su parábola dice, ¿qué será lo que el dueño de la viña va a hacer? Y aquí es lo mismo, Jesús está de alguna forma refiriéndose a esta profecía, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver ahora el número 6, capítulo 6. Hay muchas cosas, pero eso para que lo lean ustedes, está muy, muy largo esto. El 6, vamos a ver el 6 del 1 al 13. Dice, el año de la muerte del rey Osías vio al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus aldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Uno a otro se gritaban,
Santo, 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 Yahvé Sabaoth, llena está toda la tierra de su gloria. Esto se parece mucho a lo que escribió el profeta, bueno, el apóstol y evangelista San Juan en el Apocalipsis. Se parece mucho, ¿verdad? Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban y el templo se llenó de humo. Yo me dije, ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y vivo entre gente de labios impuros. Y he visto con mis propios ojos al rey Yahvé Sebaot. Se decía que el que veía a Dios moría. Entonces, está hablando de esto Isaías, ¿eh? Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, con las tenazas había tomado sobre el altar, y tocó mi boca diciendo: como esto ha tocado tus labios, se han retirado tus culpas, tu pecado está expirado. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Y dije: yo mismo, envíame. Respondió: ve y di a ese pueblo: escuchad bien, pero no entendáis; ved bien, pero no comprendáis. Embota el corazón de ese pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, no sea que acabe viendo y oyendo, que su mente recapacite y se convierta y se le cure. Yo pregunté: ¿hasta dónde, Señor? Respondió: hasta que se vacíen las ciudades y queden sin habitantes, las casas sin hombres, la campilla desolada, y haya alejado Yahvé a las gentes, y cunde el abandono dentro del país. Si queda una décima parte, volverá a ser devastada como una encina o un roble, tras cuya tala quedará un tocón. Semilla santa será su tocón. O sea, lo que hemos dicho, va a destruirse todo, pero va a quedar, aquí dice, un tocón. El tocón es lo que queda de un árbol que se corta, lo que queda enterrado. Dice: semilla santa será su tocón. Vamos a ver ahora el 7. En tiempos de Ahax, hijo de Jotán, hijo de Osías, rey de Judá, subió Razón, rey de Aram, con Fecat, hijo de Romelías, rey de Israel, a Judá para atacarla, mas no pudieron hacerlo. El descendiente de David había recibido este aviso. O sea, el rey, en ese momento, el rey, aquí lo vimos, Ahax, era descendiente de David. El descendiente de David había recibido este aviso: los arameos se han unido con Efraín. Efraín era una tribu judía. Entonces se estremeció el corazón del rey y el de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque agitados por el viento. Entonces Yahvé dijo a Isaías: sal con tu hijo Sear Yasub al encuentro del rey Ahaz. Ve al final del canal de la alberca superior por la calzada del campo del batanero y dile al rey. O sea, Isaías va con un mensaje de Yahvé Dios al rey. Alerta, pero ten calma. No temas ni desmaye tu corazón por ese par de cabos de tizones humeantes. Es decir, por la cólera de Racín, de los arameos y del hijo de Romelías. Pues los arameos, Efraín y el hijo de Romelías, han maquinado tu ruina diciendo: ataquemos Judá, asediémoslo y abramos brecha en él y pongamos ahí por rey al hijo de Tabel. Pero esto ha dicho el Señor Yahvé: no tendrá éxito ni será así. La capital de Aram es Damasco, lo que ahora conocemos como Siria, y la cabeza de Damasco es Razón. Pues bien, en cuanto pasen 75 años, Efraín dejará de ser pueblo. La capital de Efraín es Samaria, y su cabeza el rey, el hijo de Romelías. Si no os afirmáis en mí, no estaréis firmes. Perdón. Entonces le está dando aquí que va a haber un ataque, pero que no tenga miedo. Al pago de los años, 75 años, ese pueblo que en este momento está atacándonos, dice aquí: Efraín dejará de ser pueblo. ¿Sí? Bueno, déjenme ver el que sigue.
Nos vamos a ir al 10. Es una profecía que todos conocemos. Espérame, ya me brinqué aquí. Volvió Yahvé a hablar a Ahaz en estos términos. O sea, pide para ti una señal de Yahvé tu Dios. Dice, pide para ti una señal de Yahvé tu Dios. ¿Viene en lo más hondo del Seol, o sea, del lugar de los muertos, arriba o arriba, en lo más alto? Respondió Ahaz, no la pediré, no tentaré a Yahvé. O sea, después de que le dice Isaías, le dice al rey Ahaz que no tenga miedo, que no va a proceder, esa invasión no va a triunfar, ¿sí? Que inclusive ese pueblo va a ser castigado por Yahvé Dios. Le dice, como diciendo, a ver, ¿no quieres una señal de que lo que te acabo de decir va a suceder? Entonces, de alguna forma, el rey dice, no, el rey dice aquí, respondió a Ahaz, el rey, no la pediré, no tentaré a Yahvé, le da miedo. Entonces Isaías le dice, escucha pues, heredero de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Esta profecía la hemos visto, oído muchas veces, porque aquí está haciéndolo, como les dije yo, el tipo y el antitipo, ¿sí? Aquí está diciendo algo que va a suceder en esos tiempos, pero también está dándonos el antitipo, algo que va a suceder, en este caso, con el nacimiento de Jesús. Jesús. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz, va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno, porque antes que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado el territorio de esos dos reyes que tanto temes. O sea, está diciendo de un hijo, pero un hijo para él, para este rey. Pero esa profecía de un hijo para este rey también es una profecía para el tiempo de Jesús, ¿verdad? Entonces dice aquí, porque antes de que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado. Perdóneme, porque antes que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado el territorio de esos dos reyes que tanto temes. Lo que le había dicho, tú vas a vencer. Pero Yahvé atraerá sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días como no los hubo desde aquel en que se apartó Efraín de Judá. O sea que va a haber castigo, pero tú vas a tener un hijo. Y ese es el Emmanuel. Quiere decir, la traducción, ya lo saben, Dios con Dios nosotros. con nosotros. Entonces, el tipo es un hijo para el rey Ahaz y un antitipo para los tiempos de Jesús, del nacimiento, la profecía del nacimiento del Mesías, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir ahora con este era el 7, vamos a irnos al 9. Hay muchas profecías de castigos y el pueblo no reconoce y les dice arrepiéntanse, cambien, no lo hacen. Aquí también, aquí en el 9, la liberación. El pueblo que andaba a oscuras percibió una luz cegadora. A los que vivían en tierra de las sombras, una luz brillante los cubrió. Eso lo hemos oído también, sobre todo por Navidad. El pueblo que andaba en oscuridad, ni el pueblo que andaba a oscuras, percibió una luz cegadora. A los que vivían en tierra de sombras, una luz brillante los cubrió. Acrecentaste el regocijo, multiplicaste la alegría. Alegría por tu presencia como la alegría en la siega. Como se regocijan repartiendo botín, porque el yugo que les pesaba y la coyunda de su hombro, la vara de su tirano, has roto como el día de Madián. Porque la bota que taconea ruidosa y el manto empapado en sangre serán para la quema pasto de fuego.
Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. En su hombro traerá el señorío y llevará por nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su territorio, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, desde ahora y hasta siempre. El celo de Yahvé Sebaot piensa ejecutar todo esto. Entonces aquí, pues ustedes están viendo, también es una profecía que se puede aplicar en esos momentos, o sea, en los tiempos del rey Ahaz como tipo, pero está ahí un antitipo que va a ser el nacimiento de Jesús. Una criatura se nos ha dado, un hijo se nos, una criatura se nos, no, una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Entonces empieza la profecía y lo hemos visto en Navidad, la leemos normalmente. El pueblo que andaba a oscuras percibió una luz cegadora. A los que vivían en tierra de sombras, una luz brillante los cubrió. Y luego brincamos todo esto y decimos, porque una criatura se nos ha, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. En su hombro traerá el señorío y llevará por nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su territorio, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, desde ahora y hasta siempre. El celo de Yahvé Sebaot piensa ejecutar todo esto. ¿Qué les parece? Esa profecía también la conocemos, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a ver, ¿eh? Sí, claro, sí la conocemos. Vamos a ver el 11. Es que tuve que andar buscando las profecías que más nos acordamos, porque hay muchas cosas que está muy complicado, ¿eh? Para que la verdad. Vamos a ver, ahorita les dije yo el 11.1, que también es relacionado con el 11. Igual, es un descendiente de David. Dará un vástago el trono de Jesé. ¿Quién es Jesé? Es el papá del rey David. Es el nombre del papá del rey David. Un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y se inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas, juzgará con justicia a los débiles, con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios, matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus lomos. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, y el novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño será su pastor. La vaca y la osa pasarán, juntas acostarán a sus crías. El león como los bueyes comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la urra de la víbora. El recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi monte santo, porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como estandarte de pueblos, las naciones la buscarán y su morada será gloriosa. Pues está hablando de Jesús. Aquel día volverá el Señor a mostrar su mano para rescatar al resto de su pueblo, que haya quedado de Asiria y de Egipto, de Patros, de Cus y de Elam, de Sennaar, de Hamat y de las islas. Izará bandera a las naciones, reunirá a los desperdigados de Israel, agrupará a los dispersos de Judá de los 4 puntos cardinales. Cesará la envidia de Efraín, aquella tribu que muchas veces se unía con los enemigos, ¿verdad? Acabará la opresión de Judá. Efraín no envidiará a Judá, y Judá no oprimirá a Efraín.
Juntos atacarán la Filistea marítima, los enemigos de Filisteos. Aún saquearán a los hijos de Oriente. Su mano caerá sobre Edom y Moab, que son tribus enemigas. Los amonitas serán sus vasallos. Secará Yahvé el canal de Egipto y agitará su mano contra el río. Con la violencia de su soplo lo partirá en 7 arroyos y se podrá atravesar en sandalias. Habrá un camino real para el resto de su pueblo que haya sobrevivido de Asiria, como lo hubo para Israel cuando subió del país de Egipto. O sea, acuérdense que hubo primero una invasión, que eran los de Asiria, y después, 40 años, algo así después, ciento y feria de años, hubo la invasión de los babilonios. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué sigue. Bueno, yo creo que aquí vamos a quedarnos en el 13. Aquí nos vamos a quedar, déjenme marcar, que es oráculo sobre pueblos extranjeros. Entonces, como ustedes ven, hay algunas profecías, pues que sí las reconocemos, porque las hemos oído en las lecturas, sobre todo cuando vamos a misa, en la primera lectura, ahí salen de estas profecías, o en algunas oraciones, ¿verdad? Pero hay básicamente lo que está advirtiendo, acuérdense que estamos hablando de Isaías antes del destierro, ¿sí? Antes del destierro de los babilonios. Entonces está profetizando, diciéndole al pueblo, pues a ver, Dios nos va a castigar, no estamos cumpliéndole, ¿verdad? Ya no quiere nuestras oraciones, ya no quiere nuestros sacrificios. ¿Algún comentario? ¿Algo que quisieran ustedes comentar? Para entender cada profeta hay que saber en qué época está profetizando. Siempre se los voy a recordar. Este es pre-exilio, durante el exilio o después, después del exilio, para que más o menos se ubiquen, ¿sí? En Isaías, en estas profecías, tiene mucho que ver con las profecías sobre Jesús o el nacimiento del niño Dios. Entonces, si se fijan, hubo varias que desde Emanuel, etcétera, que se aplicaban para ese tiempo, para el rey Ahaz, pero que era el tipo, que después esa profecía, ¿cómo le dicen ustedes? A veces es una especie de señal o algo de que algo después. Y nosotros cuando hablamos del nacimiento, pues hablamos de esas profecías, ¿verdad? Está profetizado el nacimiento de un hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, no sé si con esto quedó claro o quedaron más enredados. Pues son temas complejos, pero muy Los interesantes, profetas de todos los libros son los temas más complejos que puede haber. Y entonces he tenido que despulgar y decir este, porque si no, nos vamos a llevar años. No sé, yo no entiendo a alguien que se los quiera leer completos todos, pues se le va a hacer la cabeza vuelas. Yo les voy escogiendo aquellos puntos que son los más conocidos y que debemos recordar. ¿Correcto? Perfecto. Bueno, muy bien. Yo les agradezco que se hayan conectado y la paciencia que tienen. Nos veremos el próximo lunes. Al contrario, gracias a ti. Estamos viendo el Evangelio de San Mateo. Gracias. Les Buenas deseo noches, a buena todos, semana. Gracias. Bye. Gracias. Hasta luego.